¿Ustedes en algún momento fueron parte de proyectos de USAID como Acción Ciudadana? Sí, nosotros con varios cooperantes hemos presentado un proyecto con varias actividades para que nos apoyen en desarrollar las actividades. Y dentro de este financiamiento pues ha estado USAID. Sí, hemos recibido fondos de ellos. Publicó documentos escaneados sobre las ayudas de la USAID, que era la fachada bondadosa de la CIA estadounidense, y la compra de sobornos de 6.200 periodistas en todo el mundo y de centenares de organizaciones supuestamente independientes. El diario venezolano La Tabla detalló cómo esta agencia norteamericana financió a la oposición en el país hermano. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ha sido objeto de críticas y controversias en diversas partes del mundo. Algunas de estas críticas se centran en acusaciones de injerencia política y financiación de campañas para desestabilizar gobiernos. ¿Qué tal están todos? Espero estén teniendo un gran día lleno de muchas bendiciones y energía positiva. Yo soy Emil Klein y empezamos con más investigaciones. Pues hoy quiero hablar un poco sobre USAID, ya que me parece un tanto hipócrita el discurso que da Nayib Bukele con respecto a las donaciones de USAID o la ayuda de USAID, y que todo esto va a grupos de oposición. En parte tiene razón, porque USAID ha donado mucho dinero a la oposición, a oposiciones de varios países para desestabilizar gobiernos. Pero bien, no voy a abordar mucho aquí el tema y le voy a dejar aquí con esta narración y esta información muy interesante. A continuación, se destacan algunos casos relevantes. Operaciones políticas en América Latina. Venezuela. Entre 2004 y 2006, documentos obtenidos por Wikileaks revelaron que USAID destinó $15 millones a diversas organizaciones civiles en Venezuela. Bueno, seguimos hablando de Venezuela porque hay dos organizaciones de Estados Unidos que han dirigido las acciones de la oposición venezolana desde el año 2006. Diseñaron incluso una campaña en contra del gobierno de Hugo Chávez. Esto fue revelado por el portal Wikileaks, que presentó nuevos documentos. Más de 5 millones de correos electrónicos entre julio de 2004 y finales de diciembre de 2011 muestran cómo la compañía Stratford Company se refiere a activistas políticos y empresarios de Venezuela. Dejan ver cómo estas empresas, Stratford y Canvas, apoyadas por la CIA, la Central de Inteligencia de Estados Unidos, trazaron una estrategia para usar a estudiantes y figuras no formales en Venezuela para intentar derrocar al presidente Hugo Chávez. Se alega que estos fondos tenían el propósito de apoyar estrategias para fracturar el chavismo y organizar sectores descontentos con las reformas implementadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Cuba. En 2014 se descubrió que USAID había implementado un proyecto denominado Suneo, una red social similar a Twitter con el objetivo de fomentar la disidencia y potencialmente provocar una primavera cubana. Este programa operaba sin que los usuarios conocieran su origen estadounidense y recopilaba datos personales de los suscriptores para fines políticos. Expulsiones de USAID de países latinoamericanos. Bolivia. En 2013, el presidente Evo Morales expulsó a USAID del país, acusándola de conspirar contra su gobierno y utilizar a líderes comunitarios con fines políticos. Ecuador. En 2012, el gobierno de Rafael Correa evaluó la expulsión de USAID debido a preocupaciones sobre su interferencia en asuntos internos. Aunque inicialmente se consideró su salida, la agencia continuó operando en el país, especialmente después del terremoto de 2016, cuando se necesitaba ayuda internacional. Acusaciones de esterilizaciones forzadas en Perú. Entre 1995 y 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori, USAID fue acusada de apoyar financieramente un programa de esterilizaciones forzadas en Perú. Según el Ministerio de Salud del país, durante ese periodo se esterilizó a 331.600 mujeres y 25.590 hombres. Pero muy bien, al inicio yo les dije que esto era un discurso demasiado hipócrita. ¿Por qué se los digo?
Simplemente porque he estado leyendo yo un poco sobre el milagro americano y creo que muchas personas, hay muchas personas que lo conocen, pero hay ciertas personas que no conocen sobre el milagro americano que llevó a cabo Ronald Reagan. Y por eso le voy a leer esta información. Ronald Reagan es conocido por su papel en lo que algunos llaman el milagro americano, que se refiere a la recuperación económica de Estados Unidos en la década de 1980. Sus políticas económicas, apodadas Reaganomics, se basaron en 4 pilares principales. Oiga, número 1. Recortes de impuestos. Redujo significativamente las tasas impositivas, especialmente para las empresas y los individuos de mayores ingresos. La idea era que, al reducir la carga fiscal, se incentivaría la inversión y el crecimiento económico. Número 2. Reducción del gasto público en programas sociales. Buscó limitar el papel del gobierno en la economía, reduciendo el gasto en programas de bienestar social, aunque el gasto militar aumentó considerablemente. Número 3. Desregulación. Su administración eliminó muchas regulaciones sobre la industria y el sector financiero, con el argumento de que esto estimularía la inversión y la creación de empleo. Número 4. Política monetaria restrictiva. A través de la Reserva Federal apoyó políticas para reducir la inflación, que había sido un problema en la década de 1970. Y como resultados, tenemos el crecimiento económico. La economía de Estados Unidos experimentó una recuperación sostenida con un crecimiento del PIB, o PIB, lo digo así como americano, bajando la inflación y aumentando la creación de empleo. Déficit fiscal y deuda. A pesar del crecimiento, el déficit fiscal aumentó debido a la combinación de recortes de impuestos y un gasto militar elevado. Desigualdad. Si bien muchas empresas y sectores prosperaron, la brecha entre ricos y pobres se amplió. El milagro americano de Reagan es un tema debatido. Sus seguidores lo ven como el artífice de una recuperación económica, mientras que sus críticos señalan los efectos negativos a largo plazo, como la creciente desigualdad y el aumento de la deuda nacional. Pero aquí es donde vengo yo y hago mis preguntas. Ronald Reagan fue presidente para los 80s, y en los 80s se dieron muchas guerras alrededor de Latinoamérica. Esto a consecuencia de la famosa Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Y se supone que era entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Pero bien, esta es la pregunta que yo me hago. Pero fue en los años de Reagan que hubo guerras en muchos países de Latinoamérica. Imagino que esas guerras no fueron de gratis, y estos pueblos tuvieron que pagarle a Estados Unidos. Y la respuesta es sí. Durante la presidencia de Ronald Reagan, 1981 a 1989, América Latina vivió una intensa ola de conflictos armados, muchos de ellos respaldados directa o indirectamente por Estados Unidos, a través de su política exterior de la Guerra Fría. Reagan adoptó una postura agresiva contra los movimientos de izquierda en la región, bajo la doctrina de la lucha contra el comunismo. Esto llevó a la intervención de Estados Unidos en varios conflictos, canalizando financiamiento, armas y entrenamiento a gobiernos y grupos armados alineados con Washington. Y tenemos los datos de la guerra civil en El Salvador, que fue entre 1980 y 1992. Reagan aumentó significativamente el apoyo militar y económico al gobierno salvadoreño en su lucha contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, un grupo guerrillero de izquierda. Estados Unidos financió con miles de millones de dólares al ejército salvadoreño, acusado de graves violaciones a los derechos humanos. Número 2. La Contra en Nicaragua. La administración Reagan financió y armó a la Contra, un grupo paramilitar que combatía al gobierno sandinista de Nicaragua, que había derrocado a la dictadura de Somoza en 1979. Cuando el Congreso de Estados Unidos prohibió el financiamiento a la Contra, el gobierno de Reagan recurrió a medios ilegales, lo que derivó en escándalo Irán-Contra. Y ahí pueden ustedes averiguar sobre esto, que también la CIA o CIA fue la que estuvo ahí como que, ¿verdad?, transando con drogas. Número 3. Intervención en Guatemala. Reagan
apoyó al gobierno militar guatemalteco en su guerra contra la guerrilla. Bajo su mandato, se intensificó la represión contra comunidades indígenas, lo que llevó a masacres y genocidio en el país. Número 4. Invasión a Granada, 1983. Reagan ordenó la invasión de esta isla caribeña tras un golpe de estado izquierdista, justificando la intervención como una medida para proteger ciudadanos estadounidenses y evitar la expansión del comunismo. Ok. Todo está ligado al comunismo. Ok. Número 5. Presión sobre Panamá. Aunque la invasión a Panamá ocurrió en 1989, después de Reagan, su administración tuvo una relación ambigua con Manuel Noriega, primero apoyándolo y luego distanciándose debido a sus actividades ilegales. Y hablando de Noriega, pues vamos a hablar de las violaciones a los derechos humanos. Durante su régimen, Noriega usó la violencia y la represión para mantener el poder, ejecutó y desapareció opositores políticos, ordenó torturas y asesinatos a través de su policía secreta, censuró la prensa y persiguió a periodistas críticos de su gobierno. Caso clave, el asesinato de Hugo Spadafora, un médico y opositor que denunció los lazos de Noriega con el narcotráfico. Fue encontrado decapitado en 1985, un crimen que se atribuyó al régimen. La caída y captura de Noriega. En 1989, Estados Unidos invadió Panamá en la operación Causa Justa. Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica en Panamá, pero fue capturado por las fuerzas estadounidenses en 1990. Fue extraditado a Estados Unidos, Francia y Panamá, donde enfrentó condenas por narcotráfico, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos. En conclusión, señores, Manuel Noriega pasó de ser un aliado de la CIA a uno de los criminales más buscados por Estados Unidos. Su gobierno estuvo marcado por el narcotráfico, el lavado de dinero, la venta de armas, la represión política y la corrupción. Finalmente terminó sus días en prisión, demostrando cómo la política internacional puede convertir a un aliado estratégico en un enemigo cuando deja de ser útil. So El Salvador is an interesting one because I know the president. He's a young guy, and he's been getting this great press that his crime rate's way down, and they're training their criminals. Well, you don't train criminals, okay? You know, maybe every once in a while you get lucky, but you don't. So in El Salvador, murders are down 70%. He's saying, yes, we're teaching. He's different. Most of them just say, well, the United States is stupid, so we're dumping all our criminals. He does it differently, smart, because we're working with our people that are causing problems and crime. And he's not working with them. He's dumping them in the United States. And their crime rate, their murder rate is down 72%, 73%, and going up. And I don't blame them, because if I was running one of those countries, and we're not just talking in South America, but if I were running one of those countries, I would have been doing it much more. They're also emptying their jails. The big thing is their jails. Those jails were packed. Now all of a sudden it's like, oh, isn't this wonderful? They're doing such a wonderful job. They're dumping their criminals into the United States of America, and we're not going to take it anymore. Stupid people. ¿Cómo impactó económicamente a América Latina? Ok, entonces tenemos, estos conflictos trajeron un enorme costo económico y social para los países involucrados. Tenemos el endeudamiento y dependencia económica. Muchos gobiernos latinoamericanos se endeudaron con Estados Unidos y organismos como el FMI y el Banco Mundial para financiar sus gastos militares y recuperar sus economías devastadas. Destrucción de infraestructura. En países como El Salvador y Nicaragua, la guerra destruyó sectores productivos, obligando a generaciones enteras a emigrar. Privatización y neoliberalismo. Reagan impulsó políticas económicas que promovieron la privatización y la apertura económica en la región, beneficiando a empresas estadounidenses en muchos casos. ¿Pagaron estos países a Estados Unidos?
No, momento. No en el sentido de un pago directo por la intervención militar, pero sí a través de préstamos y deuda externa, recursos naturales y acuerdos comerciales, migración forzada. Y les voy a leer lo de la migración forzada. La violencia generada por esta guerra obligó a millones de latinoamericanos a emigrar a Estados Unidos, contribuyendo a la economía estadounidense con mano de obra barata. Ahora bien, el milagro americano de Reagan no solo se basó en su política económica interna, sino también en su intervención en América Latina. Mientras Estados Unidos se fortalecía económicamente, muchos países latinoamericanos quedaron endeudados, con economías destruidas y sociedades profundamente divididas. La Guerra Fría en la región no fue gratuita, y en gran medida la población latinoamericana pagó las consecuencias en sangre, deuda y pobreza. ¿Y qué es lo que tengo que decir yo sobre todo esto? Miren, señores, Estados Unidos siempre se ha dedicado a... Es como que está sembrando una semilla de desestabilización, ¿me entienden? En toda Latinoamérica se ha dado. Se dio en la guerra de los 80, se da con las drogas, se da con las pandillas, se da con... Bueno, ¿qué no ha nacido de Estados Unidos? Entonces, cuando me dicen, es que el USAID siempre ha financiado desestabilizar a los gobiernos. Miren, señores, si vamos a hablar de algo ilegal, de algo que no es loable, que algo que es estúpido, podemos hablar de cuando Nayib Bukele ofreció millones por la cabeza del Kruk. Es más, les tengo aquí un tweet perfecto. Este tweet. Va, mire. Muy bien. ¿Qué es lo que dice aquí Ricardo Baquerano? Él nos dice, lo dice el representante de un gobierno que, según reportó El Faro, consideró financiar con una millonaria cantidad a la más peligrosa organización criminal mexicana que hasta campos de exterminio tiene. O sea, me están diciendo que el USAID está financiando a periodistas y está tratando de desestabilizar a los gobiernos. Pero este señor vino y, de acuerdo a investigaciones periodísticas, dicen que él le ofreció a un cártel por la cabeza del Kruk para que lo atraparan, luego de haberlo liberado, que conste. Entonces, como usted puede ver aquí, el discurso de Nayib Bukele es: entonces, a los periodistas independientes, que en realidad no eran más que empleados de USAID con su agenda de desestabilización, les cerraron el chorro. Ok, y luego lo que hace el mono hace el mico y dice esta persona: adiós, pseudo periodistas chayoteros. You're fired. Ok, pero luego tenemos este otro que dice: 2 años después de liberarlo ilegalmente, el gobierno salvadoreño emprendió una desesperada carrera para recapturar a Kruk y retomarlo y retornarlo a El Salvador antes de las elecciones de febrero del 2024, y estuvo dispuesto a pagar $1 millón al poderoso cártel mexicano Jalisco Nueva Generación para que raptara al líder pandillero y lo entregara, de preferencia vivo, en una ubicación secreta. Pero qué estupidez, señores. Es que cómo puede haber doble moral ante tal situación. Y lo peor es que Nayib Bukele se queja del USAID y ¿sabe quién se ha beneficiado del USAID? Nayib Bukele. Si cuando él fue alcalde, él recibía donaciones de USAID para hacer varios proyectos. Entonces, ahí no se quejaba el señorito. Y solo por si usted está diciendo: ah, pero enséñamelo, pues, yo no te creo. Yo no te creo. Como así hablan todas las focas. Mírenme. Muy bien. Va. Mires esto. Esto fue el 9 de octubre del 2015. Y dice, esto fue por parte de USAID de El Salvador. Nuestro director Larry Sachs y el alcalde Nayib Bukele disfrutaron de las actividades de la feria de convivencia, como los deliciosos platillos típicos, los shows artísticos y las distintas opciones para que la niñez y juventud de San Salvador pueda desarrollarse en un ambiente seguro. Proyecto Soluciones El Salvador impulsará más actividades como esta en los próximos meses. Ahora, El Faro se ha visto afectado por esto. Dice, El Faro no ha recibido fondos de USAID para poder hacer periodismo. Siempre pensamos que
la incidencia política de Estados Unidos en El Salvador no era compatible con nuestras aspiraciones éticas para realizar nuestro trabajo, explica el jefe de redacción, Oscar Martínez. Bueno, como puede ver, ellos no se estaban financiando de USAID. Ellos mismos lo han dicho. Se estaban financiando, como decía, creo que fue Cristian Guevara, el que se estaba burlando de ellos porque decía que eso era lo que valían 3 pupusas y una cola champán, que ellos estaban pidiendo donación de la gente. ¿Saben qué? Si yo fuera millonario, los patrocinaba para que investiguen todo lo que está sucediendo en El Salvador, todos los chanchullos. Pero esto es lo que nos dice El Faro sobre USAID. Los cierres abruptos, porque fueron abruptos de un día para otro, de los fondos de cooperación estadounidense, como otros países tienen fondos de cooperación, la Unión Europea, España, los Países Bajos, etcétera, ha afectado a un montón de organizaciones, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil que estaban haciendo un trabajo muy valioso en develar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos de este gobierno. Debo decirles que en el caso del periódico, nosotros siempre hemos sido transparentes con nuestro financiamiento y cada vez que un diputado cree descubrir, un diputado del oficialismo, cómo nos financiamos y lo publica en sus redes, a mí me parece que están tomándole el pelo a las audiencias. Siempre en la parte baja del periódico ha estado quien nos patrocina en cada uno de los proyectos, aparte de nuestros excavadores ciudadanos, que como el diputado Cristian Guevara dijo hace poco, algunos de ellos, otra gente aporta más, les pedimos lo que valen 3 pupusas y una cola champán para hacer periodismo y nos enorgullecemos de hacerlo. Nos enorgullecemos de hacer que la sociedad civil se apropie del periodismo que hacemos. No nos apena pedirle a la gente el equivalente a 3 pupusas y una cola champán para seguir haciendo periodismo. Pero vuelvo al tema. El Faro no ha recibido fondos de USAID para operar periodísticamente. Siempre pensamos que la presencia estadounidense, la representación estadounidense en el país tenía un peso político tan grande que no nos resultaba cómodo éticamente solicitarles fondos para operar periodísticamente. Entonces nunca lo hicimos. Esta es una postura del medio con la cual no implica una crítica a quienes hayan aceptado fondos de USAID y hayan ejecutado proyectos esclarecedores de periodismo, como lo han hecho un montón de colegas y medios de comunicación. Sin embargo, el panorama oscuro en el que esto súbitamente deja a los medios de comunicación, a las organizaciones de defensa del periodismo, claro que va a tocar también el camino del Faro. Claro que va a dificultar más hacer periodismo para el Faro. Pero de ninguna forma estamos pensando en parar. Hemos tenido, y varios gobiernos nos han sometido a muchas crisis, y hemos salido de ellas. Y sabemos que este gobierno, desde que nos acusó de lavado de dinero, desde que nos obligó a mudarnos a Costa Rica, va a seguir intentándolo. Pero mire esta gran hipocresía, ¿ve? Secretaría de Prensa, Presidencia de la República de El Salvador. El presidente de la República, Nayib Bukele, ha inaugurado el mejorado Parque Cuscatlán junto al embajador de Estados Unidos, el alcalde capitalino, el representante de la Fundación Parque Cuscatlán y el representante de la Fundación Howard G. Buffett. La remodelación de este espacio fue uno de los proyectos que gestionó e inició el presidente Bukele durante su administración en la alcaldía de San Salvador. La remodelación se realizó con el aporte de 10 millones de la Fundación Howard G. Buffett, 7.4 millones de USAID y 4 millones de la alcaldía de San Salvador. El embajador de los Estados Unidos en El Salvador apoya la visión del presidente Bukele para recuperar espacios públicos. Este lugar es el reflejo de la renovación del país. Nadie pensó que esto se podía lograr. Demuestra el rumbo que El Salvador está tomando, aseguró Ronald Johnson. Muy bien, y creo que esto no se los había leído. Mire, dice, los contribuyentes americanos deben saber que su gobierno está usando el dinero para financiar a movimientos comunistas en contra de gobiernos democráticamente elegidos y con el 90% de aprobación, supuestamente, de la gente en El Salvador. Aunque no está funcionando, dice, y se pone a reír. Bueno. The people of El Salvador won't go back to the terrible past. Que la gente de El Salvador no regresará a ese pasado
Terrible. Ahora todos sabemos que no queremos llegar a ese pasado. Nadie quiere regresar a los 80s. Nadie quiere volver a vivir un conflicto. Nadie quiere estar con las maras tampoco. Sin embargo, no queremos un gobierno que no sea decente y que no transparente todo lo que tiene que transparentar, toda la información. Hay una buena razón por la que no están compartiendo mucha información. Y ahora creo que están transparentando. Y es por eso que se les han encontrado ciertos chanchullos. Imagínense esta noticia. Esto que tenemos aquí. Dice, $73,423.3 es lo que gastó la Asamblea Legislativa en 2 viajes en los meses de noviembre y diciembre del 2024, según datos del portal de transparencia. Yo honestamente no sé si ese portal de verdad sirve o qué. Pero es así como le han visto la cara de imbéciles los diputados, bueno, estos políticos en general, a toda la población. Imagínense lo que dice. Más de $73,000 destinó la Asamblea Legislativa para viajes de 6 diputados del Partido Nuevas Ideas y 9 empleados más del órgano legislativo. Sobre este presupuesto destinado, algunos legisladores y organizaciones cuestionan el uso de recursos. La diputada Marcela Villatoro, del Partido de Arena, señaló que debería haber austeridad en las instituciones del Estado y dejar de malgastar en cosas que no traen ningún beneficio para el país. Se convirtieron en lo que tanto criticaron. Es lamentable, entiendo cuando es el presidente del Congreso que es normal que se le invite o que se le den gastos pagados porque está representando un país, pero ir con comité de aplausos no sirve de nada, cuestionó la parlamentaria. ¿Por qué se justifica haber utilizado $30,000 en 2 misiones que se realizaron en esos meses? Cuestionó la directora del área de transparencia de Funde, Jessica Estrada. Los diputados fueron acompañados por 9 empleados del órgano legislativo en los que se invirtió un total de $40,446.49. Se intentó consultar con los diputados que viajaron a las misiones, pero no se tuvo acceso. Entonces no me vengan con mierdas a decirme que el USAID está financiando periodistas. Los periodistas tienen que sacar financiamiento de algún lugar. Alguien tiene que investigar a estos ridículos, porque si no lo hacen ellos, no lo va a hacer nadie. Entiéndalo. Si no son los periodistas, nosotros no tendríamos conocimiento de nada de lo que están haciendo los diputados o de lo que hicieron los diputados. Y con respecto a esto que dice Nayib Bukele, me van a perdonar, pero esto es extremadamente estúpido. Es idiota y se está comportando como una vieja placera que está poniendo a sus hijos en contra de su papá. Entre discusiones de la derecha con la izquierda, señores, lo que más se dan duro es la población. Los políticos les vale madres. Es la población la que se está dando riata y sin tener conocimiento de lo que está sucediendo en el país. Y el problema es que cuando le damos los datos, les damos la información, no nos creen. Perfecto, sigan peleando. Pero ¿saben qué? Si ustedes me van a poner comentarios, no me pongan insultos. No me digan que me he equivocado. Mejor dígame en qué me he equivocado y corríjame. Deme información, deme datos. Es lo que yo quiero. Porque aquí yo no me voy ni con los de Bukele ni con los de la oposición. Les deseo un bello día. Yo soy Emil Klein y será hasta la próxima.